Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Porque el presunto de corrupción involucrado de los sobrinos, de los familiares de Diosdado Cabello, que denunciara a la fiscal, la única fiscal que reconoce esta asamblea, oh sorpresa, inmediatamente fueron borrados todos los registros de la empresa del Registro Nacional de Contratistas. Pues los funcionarios del Registro Nacional de Contratistas deberán también dar respuestas cómo es que han sido eficientes borrando registros de una empresa denunciada por la Fiscal General de la República, vinculada presuntamente a Diosdado Cabello, y no denunciando evidentes retrasos en obras, el Contralor General de la República y muchos otros. Primera acción del régimen para ocultar el evidente desfalco a la nación, no solamente con este caso, porque ya se ha debatido el de PDVSA, el del control cambiario, el de los créditos adicionales a obras inconclusas. Conectarlo con el tuyo. Así es. No permiten entonces la auditoría o la contraloría a funcionarios públicos, porque no tienen cómo responder. Se le mandan cuestionarios y no responden, porque no tienen cómo darle la cara al pueblo de Venezuela. No tienen cómo explicar que no existe ninguna de las grandes obras que cacarearon. No tienen cómo explicar que durante años dijeron que Venezuela era el país más rico del mundo porque estaba sobre las reservas probadas internacionales más grandes del planeta, y entonces hoy la gente se muere de hambre. Y entonces un tren, un metro, que deberían ser para el beneficio del pueblo de Venezuela, que debería generar empleo, hoy sencillamente es cemento y cabilla muerto. Como muerto está hoy la respuesta de los organismos públicos, por cierto, porque ya están las comunicaciones también en el informe de cada una de las peticiones que se le hizo a cada uno de los entes públicos: Contraloría, Fiscalía, Ministerio, incluso las empresas que contrataron y subcontrataron, que el informe se reflejará en este primer informe preliminar. Avanzaremos con cada una de las investigaciones, porque cada vez que adentramos en la investigación, no solamente surgen empresas de maletín, subempresas, sino nuevos nombres. La fiscal hace minutos denunciaba también a un familiar de Germán Escarrá como portada o fachada de una de estas empresas. ¿Qué hacer?, pregunta el mundo y el pueblo de Venezuela, a sabiendas que la justicia está secuestrada en Venezuela, a sabiendas que a la fiscal, la única que reconoce este Parlamento, la persigue el régimen por denunciar lo que es obvio para todo el país: que estafaron a la nación, que se llevaron el dinero de los venezolanos, que hoy no pasamos hambre no por una supuesta guerra económica, que los que la inventaron también la perdieron, son unos fenómenos, no porque bajó el precio del barril de petróleo, sigue estando más alto que el promedio de los últimos 60 años, mucho más alto. No. La crisis económica deriva de una profunda corrupción, un cáncer de nuestro país, que hoy cobra víctimas, que hoy cobra venezolanos inocentes. Sépalo usted, joven venezolano, madre de familia, cuando vaya y vea los anaqueles vacíos, piense en todos estos funcionarios que durante el 2006 y el 2015 contrataron con una empresa que nunca entregó una obra, que nunca presentó resultados, que se saltaron las contrataciones amparándolas en supuestos convenios binacionales, firmados por Nicolás Maduro, por cierto. Se saltaron procesos de licitación claramente contemplados, amparándolos en falsos convenios binacionales, privilegiando alianzas supuestas ideológicas en vez de privilegiar al pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro firmó esos convenios también. No solamente su vinculación presunta, como denunciar a la fiscal con empresas, en el caso de los CLAP, sino también debe explicar cómo es entonces que se saltaron estos convenios y privilegiaron empresas que nunca rindieron cuentas al pueblo de Venezuela, que no favorecieron la calidad de vida de cada uno de los venezolanos.
Y es preliminar este informe Junta Directiva Pueblo de Venezuela porque seguiremos ahondando. No solamente los obvios mecanismos de Falco, sino hay que ir más allá. Compartir la información con los gobiernos vecinos. Compartir información y solicitar al Departamento de Justicia del Tesoro americano, que tiene parte en la investigación, al haber participado y denunciado los 98 millones de dólares que entregara Odebrecht a funcionarios venezolanos. No solamente es lo que dejamos de construir, no solamente fue la centrífuga, porque contratamos, oh sorpresa, cemento a precio de estándar internacional, pero aquí lo liquidaban entonces a precio regulado. Ahí ve que la cabilla, ahí ve que muchos de los elementos de cada una de las obras. Pero hablemos de las obras que terminaron. El segundo puente sobre el Orinoco, 1.300 millones de dólares invertidos ahí. Casi 300 millones de dólares por kilómetro de puente construido. Cuando un puente de similar envergadura, idéntico por cierto, en países como Portugal, lo pagan en 80 millones por kilómetro. Pudimos haber hecho 5 puentes solamente con lo que se robaron del segundo puente sobre el Orinoco. Y así, con PDVSA, con el control cambiario, con Pedeval, con Mercal, jugando con la miseria del pueblo de Venezuela, jugando con el hambre y los bolsillos de los venezolanos. Mientras viven como jeques, como reyes, el pueblo muere de hambre hoy en Venezuela, porque lo que es evidente no necesita anteojos. No existen las obras, no está el dinero, y ahí está el régimen defendiendo intereses de un pequeño grupo mientras el pueblo de Venezuela se muere de hambre. Parte de las conclusiones de este informe preliminar parecieran obvias. Solicitar la información, que es evidente, que se ha recaudado parte de ella, pero importante también, tanto con la fiscal como con los gobiernos vecinos. Brasil, que ha adelantado mucho con el tema, aunque pesa aún el sigilo judicial que lleva en la investigación en el vecino país. Debemos ahondar con la esperanza de Venezuela, con ley que también adelanta este Parlamento, de poder refinanciar el futuro, de poder reconstruir el país. Se hablan entre 300.000 y 600.000 millones de dólares de fondos venezolanos en el mundo sin poder ser justificados. De eso habla el Fondo Monetario Internacional, de eso habla el Banco Mundial, de eso habla parte de las multilaterales, amigas y vecinas. Pues entonces la gran esperanza para el venezolano, a sabiendas de que hoy está secuestrada la justicia, pero seguiremos adelantando, dando nombres, investigando, que en el futuro cercano podamos financiar el futuro de Venezuela, la reconstrucción con parte de estos fondos que podamos repatriar en el futuro. Procedimiento que sabemos lento, que sabemos difícil. Pero lo que podemos hacer hoy los venezolanos, este Parlamento, es prepararnos para ese futuro de cambio y transformación, que ya el 90% del venezolano abraza, que ya el 90% de los venezolanos tiene muy claro el destino de cambio y de futuro de Venezuela. No será la injusticia la que prive, no será el robo, la corrupción, será el futuro de Venezuela. Y habrá justicia, sin duda, y por eso los adelantos e insistir con investigar, e insistir con tener los nombres, las pruebas, los elementos en cada uno de los pasos. Pero también hay una oportunidad de futuro en este triste desfalco que han hecho al país. Sin duda, a equivocarnos, el más grande de la historia universal reciente, por lo menos, a país alguno, al haber desaprovechado el boom de los recursos naturales del inicio del siglo XXI en enriquecimiento ilícito y no en bienestar y beneficio, productividad para el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela cuenta con la Asamblea Nacional para adelantar, para investigar, para proponer, para legislar en materia de repatriar capital que es nuestro, evidentemente de cara a una transición política. Repatriar hoy significaría simplemente una centrífuga nueva de corrupción, de robo, de desfalco a la nación. Así que Junta Directiva, agradeciendo la confianza a la Comisión Especial que avanzará, adelantará, no solamente en conclusiones, sino también en investigación, para dar respuestas en definitiva al pueblo de Venezuela que merece mucho más. Muchas gracias, Junta Directiva, colegas parlamentarios, miembros de la Comisión Especial designada por la delegada. Buenas tardes al pueblo de Venezuela.
Bueno, hoy en esta sesión de esta comisión mixta que se ha conformado para la investigación de las grandes obras que dejó inconclusa la empresa Odebrecht, desde la Comisión de Administración y Servicios hemos venido investigando 5 obras, que hoy le sumamos 7 a esta investigación. Sobre todo el estado de la empresa brasilera Odebrecht en cómo se encuentra en Venezuela y esas asignaciones de grandes infraestructuras que fueron asignadas con la opacidad que ha caracterizado al gobierno de Venezuela en la asignación de las grandes obras de ingeniería. Quiero decirles que en esta informe preliminar nosotros tuvimos el acceso a las memorias y cuentas de los informes que trajeron para acá, para la Asamblea Nacional, el Ministerio del Poder Popular para las obras públicas, el transporte, del Ministerio del Poder Popular de Infraestructura y del Ministerio del Poder Popular de Ingeniería y de la Electricidad. En ellas, desde el año 2011 hasta el año 2015, pudimos observar que existe una falta de información, opacidad en la información, donde muchos de ellos no dan datos concretos ni precisos de estas inversiones y de estas grandes obras de infraestructura. En la comisión, en el archivo de memoria y cuenta no reposan desde el año 2011 para abajo para poder estudiar el inicio real de cuando se dieron estas contrataciones a la empresa Odebrecht. Por eso se ha hecho un poco difícil, por la opacidad, por la falta de información, por la forma como el gobierno se niega a manejar de manera correcta y de manera transparente las negociaciones que se hacen para el Estado venezolano con otras empresas. Aquí, dentro de las investigaciones, quiero leerles las 11 empresas que la fiscal Luisa Ortega Díaz ha denunciado, donde existe una corrupción realmente alarmante, porque el desfalco a la nación ha traído como consecuencias que hoy los venezolanos suframos de falta de alimentos, de medicamentos, que nuestras calles estén en un total abandono, que los hospitales no contengan las oportunidades para poder salvar las vidas y mucho menos medicamentos ni los aparatos para esto. Hoy voy a mencionarles pues las 11 obras que nosotros en esta comisión hemos estudiado desde su inicio y desde cuándo tenían que estar culminadas y en qué situación se encuentran en este momento. Tenemos la línea 5 del Metro de Caracas, una obra que inició en el año 2007. Debió haber sido entregada en el año 2010, hoy tiene 7 años de retraso. Tiene un sobreprecio de 1.200% en su monto inicial y la ejecución de la obra apenas tiene el 30%, una obra que está inconclusa. Para ese entonces el ministro de Infraestructura, ese ministerio extinto, era José David Cabellos. Tenemos el Metro Guarenas-Guatire, una obra que inició en el año 2007 y que debió haber sido entregada en el año 2015. Cuenta con 2 años de retraso, con un sobreprecio de 744%, con una ejecución de la obra del 20%, una obra inconclusa y hoy evidentemente paralizada. Igualmente, José David Cabello era el ministro para este entonces. El Metrocable La Dolorita, una obra que inició en el año 2007 y debió haber sido concluida en el año 2015, cuenta con 2 años de retraso, una obra con el 50%, inconclusa. Igualmente tenemos el Metrocable Mariche, que su fecha de inicio de la obra fue en el año 2009 y debió haber sido entregada en el año 2015. Hoy cuenta con 2 años de retraso. Tiene el 50% de la obra inconclusa y paralizada, con un incremento del sobreprecio del 195%. La línea 2 del Metro Los Teques igual arrancó en el año 2007. Sobre esto no tenemos ningún tipo de información por la opacidad que existe justamente en las memorias y cuentas. Lo que sí podemos decirle que para ese entonces el ministro era José David Cabello y que la obra tiene el 38% paralizada, una obra inconclusa de esta empresa Odebrecht. Cabletren Bolivariano, que inició en el año 2007, tampoco tenemos información de cuándo tenía que ser concluida la obra. Solamente sabemos que tiene el 40% de la obra culminada y que hoy es una obra inconclusa. También José David Cabello era para este entonces el responsable de este ministerio.
El tercer puente del lago sobre el Orinoco, una obra que inició en el año 2006 y debió haber sido entregada en el año 2011, 6 años de retraso, con un sobreprecio del 101% y la obra en ejecución del 30%, otra obra paralizada. Para este entonces el ministro de Infraestructura era Ramón Carrizales. Segundo puente del lago de Maracaibo. Este es el caso justamente el más emblemático del caso Odebrecht, porque tiene 6 años de retraso, comenzó en el año 2008 su ejecución, pero tiene un sobreprecio del 2.900% en el monto inicial y solamente la obra tiene el 10% de obra ejecutada. Una obra inconclusa también. Para este entonces el ministro de Infraestructura era Isidro Abaldón Rondón. La ampliación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, ellos modificaron un proyecto allí donde únicamente podemos tener información de la fecha de inicio, que fue en el 2013, y la fecha de conclusión, que tenía que terminar de ejecutarse en el 2019, y apenas tenemos el 3.77% de la obra ejecutada. Para este entonces, el ministro a quien le correspondía era Eber García y Giuseppe Llofreda. Tenemos la central hidroeléctrica Manuel Piar, que también llamada Central Hidroeléctrica Tacoma, una obra que inició en el 2012 y debió haber sido entregada para el 2018, pero la obra está en ejecución del 16.3%. Y aquí el organismo contratante es Corpoelec. Para concluir, en la obra número 11, el Proyecto Agrario Integral Socialista José Abreu de Lima, que tampoco tenemos información sobre esta obra, que sabemos que nada más inició en el año 2009 y hasta la fecha no hemos tenido más información. Quiero decirles que nosotros en la comisión hemos observado pues cualquier cantidad de irregularidades en lo que es la administración pública y el manejo de los recursos que han dañado pues el patrimonio nacional, la omisión, la falta de transparencia, la falta de seguimiento a las obras por parte de los organismos competentes, ha traído como consecuencia pues el desfalco más grande que hoy estamos viviendo los venezolanos, porque no estamos hablando de obras de miles de bolívares, de millones de bolívares, estamos hablando de obras de miles de millones de dólares, que lo que sirvieron fue para enriquecer el bolsillo de los hoy quienes ejercen pues los cargos de poder en el gobierno nacional y empobrecer a los venezolanos. Nosotros hemos adelantado en este informe preliminar estas 11 obras que todavía seguimos en las investigaciones y esperamos pues se puedan remitir comunicados y que todos los organismos competentes puedan ayudarnos a llegar a un informe final. Este es el informe preliminar, un informe final para poderle dar la cara a los venezolanos y decirle qué ha pasado con estas obras inconclusas, que no está de más decirle que 6 de las grandes obras eran de transporte masivo y de vialidad pública, 2 puentes, una obra hidroeléctrica, la ampliación del aeropuerto internacional. Estamos hablando de obras que inciden en la vida cotidiana de los venezolanos y que merma su calidad de vida. Igual incide en su economía, como ha incidido en la economía en detrimento de los venezolanos. Quiero pedirle, señor presidente, con su venia, al secretario nos lea unas recomendaciones que desde la comisión mixta hemos preparado pues, para seguir avanzando en este informe. Se sugiere solicitar al Ministerio con competencia en la materia de infraestructura lo siguiente. Primero, los contratos adjudicados a la empresa Odebrecht. Segundo, ubicación de la obra. Tercero, los respectivos presupuestos. Cuarto, avance físico de cada obra, porcentaje de ejecución considerando cronograma. Quinto, avance financiero de cada obra, montos ejecutados y por ejecutar. Sexto, actas de inicio, paralización, sus razones y acta de culminación. Séptimo, cuadros de cierre. Octavo, fichas técnicas. Noveno, estatus de las obras. Décimo, fecha tentativa de culminación de las obras. Onceavo, cantidad de recursos presupuestados para el presupuesto del año. Doceavo, cantidad de recursos presupuestados para la culminación de las obras.
Igualmente, solicitar al Ministerio Público lo siguiente. 1. Información relacionada con la investigación que iniciarían sobre el caso Odebrecht en Venezuela. 2. Datos de los adelantos de ese despacho relacionados con la investigación de funcionarios venezolanos que recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Y 3. Avances del trabajo de la fiscal general con el gobierno de Brasil en este tema de investigación. Al Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitar lo siguiente. 1. Información sobre la investigación publicada el 21 de diciembre de 2016, página 23, donde se indica que entre 2006 y 2015 funcionarios venezolanos e intermediarios recibieron 98 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña para obtener contratos de obras públicas de diciembre de 2016. Todo ello de conformidad con la normativa vigente relacionada con el intercambio de información en materia de convenios suscritos con la República. A la empresa Odebrecht solicitar sobre la inversión en 40 obras de la constructora en el país, salvo el financiamiento del BANDES de 7 proyectos, que de no continuarse podría convertirse en elefantes blancos, situación en que se encuentran todos los proyectos según la empresa Odebrecht. Al Registro Nacional de Contratistas, solicitar sobre las 8 obras de Odebrecht que están paralizadas y presentan un promedio de 28% de avance. Al Ejecutivo Nacional sobre la continuidad y culminación de las obras en virtud de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien dijo que las obras de Odebrecht se terminarán con trabajo nacional, porque eso es cabilla, cemento, y eso lo sabemos hacer los venezolanos. Finalmente, realizar las inspecciones de las obras mencionadas a fin de verificar las supuestas incongruencias observadas y constatar las posibles irregularidades. Es todo. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, seguimos trabajando en esta comisión mixta para poder dar con un informe final y tener la verdad de la corrupción tan grande que nos ha tocado vivir de cerca a todos los venezolanos con estas estafas. Hoy, empresa Odebrecht, que tiene ya cumple condena su presidente con 19 años de cárcel, esperemos nosotros en un futuro no muy lejano poder tener los mismos resultados. A los grandes responsables que han defalcado a la nación y que han puesto a los venezolanos a pasar miserias y necesidades. Es todo, señor presidente, junta directiva, colegas parlamentarios. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.